Bien, 7:45 minutos de la mañana, seguimos en Primero es Noticia. En este segmento de la entrevista está con nosotros Luis Oliveros, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Siempre a la orden. Bueno, a ver, el giro político y económico en Venezuela pues cambió luego del anuncio, pues no del levantamiento, no, sino del alivio y de la licencia hasta abril de las sanciones o de la licencia petrolera para Venezuela. ¿Qué lectura le da? Bueno, primero es una buena noticia. Yo siempre estuve en contra de este tema de las sanciones. Más era el daño que le hacía al país que los posibles cambios que podía generar para bien del tema económico, el tema político. El tema económico, los cambios fueron bastante negativos. Como bien dices, el país cambia, o sea, la perspectiva cambia por lo menos para el año 2024. No estamos diciendo aquí que ya todo se arregló, que los problemas económicos se acabaron, que la inflación va a bajar, que apareció la gasolina de repente. No. Hay muchas cosas por hacer, pero muy distinto es hacerlas con sanciones que sin sanciones. Y como bien dices, hay una ventana por lo menos hasta abril que ojalá se mantenga hasta octubre y se mantenga indefinidamente y que Venezuela pueda tener, sobre todo el sector privado venezolano pueda desarrollarse, pueda trabajar, pueda funcionar sin sanciones. El gran beneficiado aquí en primer lugar es el sector petrolero. De un estancamiento en la producción cercano a 800.000 barriles, pudiéramos estar esperando un incremento en la producción de 250.000 barriles, en un escenario bastante conservador para el año 2024. Pero se abre un abanico de posibilidades. No solamente está Chevron, podría venir Eni, podría venir Repsol, podrían venir otras empresas petroleras occidentales a Venezuela a producir, pero no solamente petróleo, también gas. También está el tema del alivio con lo de los bonos y la deuda financiera. Ahora se pueden tradear, se pueden comercializar los bonos cuando con las sanciones no se podían hacer. Esto debería llevar más adelante a un proceso de reestructuración de la deuda. Pero todavía hay flecos que se deben, la UFAC debe mandar algo, debe escribir algo, debe publicar algo con el tema de esos flecos. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional va a reconocer entonces al gobierno de Maduro, porque antes no lo estaba reconociendo y había todo un problema allí. Entonces, mira, hay muchas cosas por hacer todavía, hay una buena noticia. La pelota está ahora en el campo del gobierno. El gobierno ahora tiene que hacer gestión de política pública, tiene que, con todas estas cosas buenas que están ocurriendo, tiene que empezar a mostrarle a los venezolanos que las sanciones sí generaban cosas negativas, pero ahora en el 2024 sin sanciones las cosas deben ir mejor. ¿Qué recomendaciones puede dar no solamente al gobierno, sino también al sector privado? Hay 6 meses, pero no se sabe si luego de ese 18 de abril pues, se va a ampliar esa licencia. Bueno, en primer lugar, ojalá que se extienda de abril. Todo depende de un acuerdo político también. Sí, todo depende del tema político, todo depende de cómo se comporte el gobierno y cómo se comportan las partes de aquí a abril. Mira, lo primero hay que decirle a la empresa privada, moderación, prudencia, ¿no? Porque si bien es cierto que el escenario económico cambia, que las perspectivas económicas cambian, hay que tener en cuenta que puede ser que el 18 de abril vuelva a cambiar y no precisamente para bien, ¿no? Entonces, mira, hay posibilidad de crecimiento económico, ciertamente, muy distinta a la que teníamos antes de todo este tema, de toda esta flexibilización de sanciones. Entonces, mira, prudencia, moderación y lo que siempre le hemos dicho a la empresa privada, a ser productivo, a revisar lo que está pasando en tu empresa, a entender que tienes un mercado mucho más pequeño del que tenías en años anteriores, donde hay que competir, pero adicionalmente donde hay que dar un mejor servicio, donde hay que tratar mejor al personal, donde hay que hacer un conjunto de cosas para que tu empresa pueda aprovechar lo bueno que está ocurriendo y tratar de captar esos clientes que están buscando buen servicio, buen precio, en un escenario en el cual el ingreso de los venezolanos es bajo, la mayoría de la población tiene un ingreso bajo. Y en el caso del gobierno, mira, es la oportunidad de demostrar que pueden hacer las cosas bien, no volver a controles de precio y controles de cambio. O sea, mucha gente tenía miedo de que ahora con sanciones, sin sanciones, con un incremento en los ingresos petroleros, que puede ser hasta el doble de los ingresos petroleros que tuvimos este año versus el año 2024, mira, un buen manejo de esos ingresos. Obviamente el año 2024 es un año electoral y siempre en años electorales los gobiernos
gobiernos tienden a gastar más, a ser un poquito más irresponsables en el manejo fiscal para tratar de ganar esa elección. Pero el gobierno tiene una excelente oportunidad para aprender de los errores del pasado y hacer las cosas mucho mejor, no solamente para él, sino para todos los venezolanos. ¿Cómo se puede ver este levantamiento de sanciones en la sociedad? ¿Cómo la gente puede decir, bueno, con la sanción sí me estaba yendo mal y ahora que no la tengo, bueno, el bolsillo me está respondiendo de una mejor manera? Mira, un ejemplo rápido es el tema de Chevron. Cuando le dieron la primera flexibilización a Chevron, que no podía abrir pozos, no podía, sino era limitada, ciertamente el flujo de divisas que iba en este caso de Chevron, a el Banco Central o a los bancos privados aumentó de manera importante. Eso generó que la volatilidad de la tasa de cambio en 2023 versus 2022 sea menor y estamos teniendo una inflación menor. Eso indudablemente afecta de buena manera al bolsillo de los venezolanos, porque obviamente a menor inflación, menor volatilidad, los salarios en términos reales tienden a por lo menos a mantenerse o a deteriorarse en un ritmo menor. Ahora que se supone que vas a tener más oferta de divisas, donde no solamente tienes oferta de divisas, sino también tienes empresas entrando otra vez a Venezuela, eso va a generar mayor empleo, va a generar mejores oportunidades, más divisas, se supone que vas a tener menos inflación, porque el gobierno en su tema fiscal va a tener más ingresos. Un problema que tenía el gobierno, o el principal problema que tenía el gobierno, era el tema de ingresos. El gasto público lo había bajado de manera importante, pero los ingresos todavía no se habían ajustado y seguías teniendo déficit fiscal. Entonces, se supone que un incremento en los ingresos va a disminuir la presión que tienes con el tema inflacionario. Bien, vamos a una breve pausa. En la próxima parte seguimos conversando sobre los efectos que tiene esta política económica que Estados Unidos de una u otra manera alivia con respecto a Venezuela y el gobierno de Maduro. Ya venimos. Seguimos conversando con Luis Olivero, economista. Le quiero consultar respecto a, digamos, la reacción que tuvo los bonos de la República y los bonos de PDVSA un día después de esta política de Estados Unidos, ¿no? Aumentaron, es decir, se revalorizaron. Esto, ¿cómo pudiera verse en el ciudadano común? ¿Qué reacción pudiera tener? Mira, a ver, la deuda de Venezuela está en default. Venezuela cae en default en el año 2017, el gobierno culpa las sanciones, ciertamente las sanciones le impedían hacer reestructuración de deuda, pero ya Venezuela estaba teniendo un problema importante para poder pagar la deuda, ¿no? Entonces, ahora hay posibilidad de la reestructuración, pero lo más importante es que ahora tienen otra vez liquidez, porque con las sanciones no se podían comercializar estos bonos, por lo menos en Estados Unidos. Ahora hay liquidez, ahora quien tenga un bono en Estados Unidos lo va a poder vender. Esto automáticamente le genera mayor atractivo, le da atractivo y le da incentivo a otras empresas y a otros bancos para poder comprar o vender estos bonos. Los bonos se triplicaron de precio muy rápidamente. Se supone que todavía no han llegado a su precio estable. La gran pregunta es, ¿cuándo viene la reestructuración? Para que se dé la reestructuración necesitas, entre otras cosas, al Fondo Monetario como quien te dé la bendición de que las cosas se empiezan a hacer bien. Pero también necesitas un plan económico. El gobierno necesita presentarle a los acreedores un plan económico. Y eso todavía no ha ocurrido. ¿Y cree que puede ocurrir? ¿Cree que el gobierno tenga ese incentivo de presentar ese plan económico en el corto plazo? Me fascinaría decirte que sí, que eso va a venir y que próximamente lo vamos a ver, pero es muy complicado verlo. La buena noticia es que el gobierno ha mejorado la calidad de los asesores económicos que tiene ahorita a los que tenía en años anteriores, pero si el gobierno realmente quiere hacer una reestructuración de deuda, que eso es lo que debería ocurrir, porque no tiene forma ni manera de pagar la deuda como está actualmente, tiene que presentar un plan económico. Ojo, Venezuela tiene las herramientas, Venezuela tiene petróleo, Venezuela tiene los mercados, porque ahora una de las mejores cosas que tiene este tema de flexibilización de sanciones es que ya no le estás vendiendo tu crudo a China con descuentos hasta el 50%, lo puedes vender en Estados Unidos a full price. Y ese efecto solamente, aunque no incrementes producción petrolera, hace que tus ingresos se dupliquen. O sea, así de poderoso es esta primera parte. Entonces, mira, Venezuela tiene todas las herramientas para sentarse y renegociar, reestructurar esa deuda. ¿Va a ser un camino fácil? Para nada, pero es mejor hacerlo ahorita, que ya no tiene sanciones y que hay muchos fondos en Estados Unidos que tienen posiciones de Venezuela y que van a querer sentarse a reestructurar. ¿Qué falta por hacer? Porque el gobierno durante todo este tiempo, desde el año 2017, ha responsabilizado a las sanciones de los problemas del país. Incluso Maduro ayer decía algo como, bueno, levántennos todas las sanciones y aquí se acaba la inmigración. Es decir, responsabilizando a la sanción por la inmigración de más
de 7 millones de venezolanos. ¿Qué falta para que el gobierno, digamos, tenga una política económica acertada y para que la gente, como ya lo he dicho, porque es lo que más se ve cuando escuchamos que, bueno, la gente sufre las consecuencias? Mira, las sanciones llegan en 2019, las más fuertes en tema petrolero. Ya en 2017 habían sanciones financieras, pero ciertamente no podemos decir que todos los problemas económicos del país se deben a las sanciones. Obviamente, las sanciones generaron muchísimo daño, muchísimo. Otro día me invitas y conversamos sobre eso. ¿Qué hay que hacer? Primero, entender que hiciste mal muchísimas cosas, ¿no? Venezuela cae en hiperinflación antes del tema de las sanciones. Venezuela empieza a tener la caída en la producción petrolera, el colapso de PDVSA es antes de las sanciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, primero entender que no puedes volver a los controles, entender que tienes que recuperar a como dé lugar la producción petrolera, que tienes que darle mayor apertura a las empresas privadas. PDVSA sola no puede incrementar la producción petrolera. Entender que el Banco Central tiene que ser un organismo independiente y ahí empieza tu lucha contra la inflación. Creo que nadie en Venezuela se va a poner bravo porque le digan que el Banco Central se va a abocar a bajar la inflación. Y que por otro lado, te estoy dando 3 o 4 cosas que podemos pasar bastantes horas hablando de esto. Y hay otra cosa, el tema de la dolarización financiera. No estamos diciendo que dolaricen el país para nada, pero que ciertamente facilites este tema de la dolarización que llegó para quedarse. Es prácticamente imposible pensar que Venezuela pueda volver en el corto plazo a pensar solamente en bolívares. O sea, tenemos la capacidad para pensar en las dos monedas, más aún cuando el bolívar está teniendo una inflación tan elevada y hay devaluación. Entonces, mira, aprovecha todo esto que te están dando, aprovecha esta ventana de posibilidades para enrumbar a la economía en crecimiento, en desarrollo. Dale rienda suelta a que la banca pueda dolarizarse más, a que los préstamos sean en dólares, a que yo desde el banco X pueda transferir dólares al banco Y sin que no haya ningún tipo de inconveniente. Y aprovecha que vas a tener un incremento en los ingresos para derogar el impuesto a las grandes transacciones financieras, que fue un golpe muy fuerte al sector comercial. Vimos algunos ejemplos, pero insisto, sin recuperación de la industria petrolera, este país le va a costar mucho crecer. Y hoy tiene las herramientas para hacerlo. No tiene sanciones, tienes un mundo ávido de energía por todo lo que está pasando, todos los conflictos y el miedo que hay de que el conflicto Israel-Gaza pueda escalar. Entonces aprovecha esa circunstancia y incrementa la producción petrolera, atrae empresas privadas al país. Nos queda poco tiempo, pero quisiera preguntarle 2 puntos. Uno es si, bueno, es una buena oportunidad para comercializar gas luego de esta política y luego de, bueno, lo que se ha venido hablando con Trinidad y Tobago. Y lo otro es si el Banco Central de Venezuela pudiera en estos escasos 6 meses tomar una política de alivio del encaje legal, ¿no? De disminuir el encaje legal para que pudiera verse algún tipo de resultado. 2 respuestas rápidas. El gas, obviamente que sí. Lo que pasa es que siempre se ha visto como el patito feo de toda la industria energética en Venezuela, pero hay potencialidades, o sea, insisto, es la oportunidad de convertirte en un proveedor seguro de energía, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, que necesita gas. Y el tema del Banco Central, mira, hay que potenciar la independencia del Banco Central, aparte de publicar cifras. Venezuela no publica cifras, el Banco Central no publica cifras de PIB del 2019. Y mira, sí, el Banco Central tiene una oportunidad importantísima, pero también hay que tener en cuenta que en Venezuela los bancos tienen que fortalecerse el tema patrimonial para poder aumentar la cartera de crédito, que en lo que va de año se ha incrementado en un 60%. Bien, le agradezco mucho estar el día de hoy acá con nosotros. Luis Oliveros, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana, acá en Caracas. Aprovechamos este espacio para felicitar a Ingrid Bermúdez y Joseph del Castillo, quienes ahora se suman al equipo de redacción de Noticias Canal I. Recuerde que esta entrevista puede verla a través de nuestro canal de YouTube Informativo Canal I. Se despide a esta hora, 8 en punto de la mañana, Maiker Iriarte Oliveros. Tengan todos un feliz día.